Hoy vamos a hablar de sexualidad, como siempre, con la maravillosa Silvina Gozo. Así que nos va a traer un súper tema y no voy a demorarme más. Ya, Silvi, es todo tuyo. Sí, Dale, sí, más que todo mío, arranca. lo que estoy viendo que me siento entre amigos, así que vamos a charlarlo un poquito entre todos, ¿sí? Porque me Dale. parece que justamente el tema de hoy tiene tanto que ver con lo que nos convocó, que es y lo que nos juntó, nos enredó y nos mantiene unidos, que es el marco teórico que nos regaló Sue Johnson, ¿no? Y que nos ayuda, digamos, a abordar distintas problemáticas con una mirada bastante más amplia y donde podemos acceder a esto de crear, digamos, un vínculo más seguro, ¿no? Y cómo esto se juega en la sexualidad. Esa era un poco la idea de hoy, ¿no? Digamos, cómo entendemos lo que sucede desde nuestro marco teórico, desde la terapia focalizada en las emociones, cuando las parejas se enredan, ¿sí? Pero más que enredarse en lo cotidiano, digamos, también se enredan en el otro, digamos, campo de conexión fuerte que tenemos, que es el campo de lo sexual, ¿no? Entonces, mi propuesta viéndolos, que estoy cambiando, digamos, en este preciso momento es, yo digamos, voy a compartir un poco cómo pienso esta parte, digamos, y cómo lo fuimos construyendo, digamos, esto desde el modelo, pero también que puedan consultar, puedan como aportar, podamos pensar un poquito, digamos, algunas cuestiones que nos surgen en la clínica, porque esta charla es fundamentalmente para terapeutas, que nos surgen en la clínica y cómo podemos como, pensar en cómo abordarlas, ¿no? Y, digamos, y con qué estamos trabajando. Em, Silvi, Fundamentalmente pensando, sí, no, quería entrar a una pregunta que me parece súper importante, que ya la trajiste, pero la vuelvo a poner, y es, ¿cómo el patrón de apego impacta también en la sexualidad y en los ciclos negativos que se arman? exacto. Ahí quería, digamos, ir, Katy, digamos, porque creo que a veces nos olvidamos. eh, a ver, como yo lo pienso, digamos, cuando preparaba un poco qué compartir con ustedes, creo que nosotros el modelo de terapia focalizada en las emociones nos aportó toda esa parte de trabajar con las emociones profundas, ¿no? Desde la mirada del apego, ¿sí? Cuando por ahí, digamos, la mayoría veníamos más ubicados en lo mental, ¿no? Digamos, la interpretación, lo cognitivo, conductual, ¿no? Pero, digamos, nos enamoramos del modelo porque nos amplió, digamos, todo ese campo, ¿no? Y pensaba que, digamos, si somos capaces de incluir, digamos, dentro del sistema, digamos, ¿no? Desde la mirada de Bowley, no solamente el sistema de apego, sino también el sistema sexual, digamos, como esas conductas y vivencias, digamos, y que tienen que ver también con lo emocional, digamos, que están organizadas desde la neurobiología, pero en la interacción con el otro, digamos, me parece que damos un salto más de evolución como terapeutas, ¿no? Que empezamos a incluir el cuerpo, ¿no? Esto que hablábamos en la charla pasada, digamos, ¿no? Lo que nos pasa en el cuerpo, digamos, también es un acceso de cómo nos vivimos sexualmente, ¿sí? Eh, Puede ser, ¿no? Digamos, no es siempre, digamos, podemos tomar el cuerpo en todas sus dimensiones, digamos, pero cuando trabajamos con una pareja, muchas veces nos olvidamos que dentro de los sistemas esenciales, digamos, para que una pareja, digamos, funcione y se conecte profundamente, está el sistema sexual, ¿no? Digamos, nos conectamos amorosamente, ¿no? Digamos, y esto que empezamos a trabajar en el modelo, ¿no? Digamos, de cómo te elijo, digamos, como figura de referencia, como refugio, como esa persona que está ahí para mí, pero también la pareja tiene como esencial elección la elección sexual, ¿no? Del otro para acompañarme, para desarrollarme, para generar, digamos, para confirmarme, digamos, ¿no? Sexualmente. Y ahí entonces empezamos a pensar, digamos, digamos, cómo abordamos o cómo hacemos para incluir el sistema sexual como otro de los sistemas que interactúan, y ahí voy a la pregunta que me hiciste, Katy, que interactúan todo el tiempo uno con otro, porque el sistema sexual no está aislado del sistema de apego, ¿no? Es más, muchas veces el sistema de apego puede bloquear el sistema sexual, ¿sí? Y muchas veces el sistema sexual
puede ser un portal de reconexión emocional. Entonces, eh, nosotros también como terapeutas tenemos esas dos vías de entrada, ¿no? Cuando hablamos en el modelo y cuando presentamos incluso en los talleres, siempre decimos que lo importante es que la pareja se conecte, ¿no? Y que a veces hay un puente de conexión, que hay parejas que, hay alguno de la pareja que va desde lo emocional a lo sensual o lo sexual, ¿sí? O el contacto físico, y hay otros que necesitan el contacto físico para poder conectar emocionalmente, ¿no? Y nosotros siempre decimos que lo importante es que se encuentren, que dentro de ese puente, más acá o más allá, que se encuentren. Ahora, Ujú. si es más de un lado que del otro, no importa. El tema es reconocerse, poder entenderse y poder generar ese canal donde finalmente nos podemos conectar y profundizar nuestro vínculo, ¿no? Entonces, me parece que cuando trabajamos con las parejas en general, en las consultas que a nosotros nos llegan por conflictos en la relación o por, digamos, estar en amenaza el sistema de apego, tenemos digamos, otro canal importantísimo para poder llegar, digamos, a trabajar la conexión emocional, perdón, la conexión de la pareja, la conexión segura de la pareja, que es el canal de entender cómo están viviendo, digamos, la unión sexual, ¿no? Digamos, y a mí, digamos, un poco lo que me interesaba y que quizás, digamos, tengo como el privilegio de, como comparto, digamos, también con profesiones, con un grupo interdisciplinario, digamos, la parte de sexología, digamos, entonces ahí se trabaja la sexología y lo que aportamos desde el modelo es cómo generar la seguridad para trabajar lo sexológico, cómo generar la seguridad en el vínculo para poder abordar esa parte, digamos, que es tan vulnerable, que es el cómo nos conectamos en lo sexual. Entonces, digo, ¿cómo no voy a recordar a nuestros colegas y terapeutas que también nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no? Lo sexológico como un camino de conexión, ¿no? Entonces, desde ahí me parece importante como darle una vueltita y pensar, bueno, ¿qué nos pasa cuando nos enredamos, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos enredamos en estos patrones que organizan nuestro vínculo, digamos, si lo leemos desde en qué está atascada nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, ni hablar que con esto lo que quiero decir es que no podemos obviar esa pregunta, digamos, de cómo están en la sexualidad, cómo están viviendo la sexualidad, y entender que allí también entramos en ciclos de interacción negativa, repetitivos, ¿no? Como también sabemos cuáles son los ciclos de conexión con los que comenzamos, ¿no? Entonces, por un lado, tener en cuenta la historia de cómo se fue armando y qué es lo que valora cada uno, cómo vive específicamente, ¿no? Digamos, esa pareja, la conexión sexual y ver, digamos, cómo es para cada uno, ¿no? Em, digamos, lo individual del significado que le da a la conexión sexual, de cómo fue ese descubrimiento, de cómo fue ese primer acercamiento, cómo fue la sexualidad en la primera etapa, ¿sí? Y entender, digamos, cómo eso fue evolucionando, digamos, como interacción en el vínculo, sino también entender si hubo algún momento o si en este momento, digamos, en algún punto están atascados, ¿no? Porque la sexualidad puede estar dado, digamos, y esto es como un paralelo con los ciclos que conocemos en las parejas en el sistema de apego, puede ser un campo de protesta, ¿sí? Puede estar siendo un campo de protesta, puede ser un territorio de evitación total, ¿sí? Puede ser una forma de buscar validación, ¿sí? Puede ser que se esté jugando mucho la ansiedad de confirmación del vínculo, ¿sí? Puede haberse transformado en un espacio de poder o de negociación, digamos, que esté ahí en cuestión, ¿sí? O simplemente un lugar donde se vive o se ve, digamos, la distancia emocional, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Digamos, desde preguntar y entender si hay algo de esto que está sucediendo, empezamos a encontrar un poco lo que hacemos siempre. Va una pregunta de Gina. Lo que hacemos siempre que es rastrear un poco cómo se da ese ciclo.
Dale, Jimé, me encanta. Que dentro de estos posibles patrones ya que estén dando pie a este ciclo, no nombras uno que he visto bastante en hombres y mujeres que están en el ciclo vital de que ya la mujer ya tuvo menopausia, el hombre también su andropausia, o sea, estamos hablando de ciclo vital mediana edad, 55 años promedio, y, y que esta sexualidad fue disminuyendo. Y es una pareja Ujú. que se lleva bien, se quieren, tienen harto lenguaje físico, de abrazos, de tomarse la mano. Sin embargo, uno de los miembros, me ha tocado mujer como me ha tocado hombre, que se vuelven asexuados. O sea, no lo Ujú, necesitan y lo explicitan así. Nos llevamos ujú. bien, nos queremos, funcionamos fantástico, pero obviamente pasa a ser un problema porque uno de los miembros tiene ese deseo, como dice Nagoski, más espontáneo y que es una fuente de amor y cariño que lo necesita así. Entonces, ahí también entramos nuevamente en el ciclo porque ahí no hay poder, no hay molestia, no hay. La persona siente que las cosas van bien y se problematiza cuando cuando el miembro, que es, llamémoslo asexuado por decir, o que ya el deseo está muy apagado, no hay Ujú, interés, ujú. ahí dice, bueno, veo que es un problema, pero para mí no lo es, pero obviamente si es de la relación lo es. Y me Ujú. tocó con una Sí. pareja puntual, que después vamos a tocar quizás cosas puntuales, pero inclusive hicimos todo el trabajo emocional del ciclo y todo, y bueno, y ella me dijo, yo estoy dispuesta a ir donde un sexólogo a ver qué puede hacer que me esté pasando. Ok, Y no pasaba pero nada. cuando yo En- estaba describiendo buenísimo, Sí, digamos, esa es una de las situaciones de desencuentro, digamos, sí, pero justamente cuando nosotros hablamos de ciclo, hablamos de mm, la dificultad para dialogar y para, digamos, ser claros con el tema y ser con el tema. honestos y auténticos con lo que nos está pasando. Lo que Ok, vos traes, me parece que, digamos, yo por eso enuncié poquitos que me sí, faltó uno ahora que dijiste, que dije, ay, me va a decir justo el que me faltó, que es el de rendimiento, digamos, ¿no? Porque sí, hay algunos que se vuelven, digamos, más como de, tenemos que rendir o tenemos que, ¿no? Digamos, de ir como desde sí, el deber. Pero cuando hablo de ciclo, hablo de esos momentos donde nos trabamos y la conexión no se da, ¿no? ok, Entonces, ese ya, campo que vos hablás, que es un campo natural, es un campo de evolución, digamos, que podríamos cuestionar un poco qué significa el deseo apagado o qué sí, significa tener sexo, digamos, también, ¿no? Porque me parece que también eso por ahí da para otras charlas, digamos, Katy, porque esta es cortita, así que la vamos a tratar de focalizar ahí. ya, Em, en esos momentos, digamos, el punto es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo me siento yo con eso? ¿Cómo te sentís vos con eso? ¿Y qué es lo que se está jugando debajo del ciclo, digamos? Porque lo que vos recibís es una pareja que probablemente no se encuentra, ¿no? Ella tiene su razón, sí, tiene su vivencia, y él tiene algo que no sé si es que la busca y, digamos, se frustra o por ahí, ¿no? Digamos, empieza ahí nosotros accedemos desde el ciclo. Nosotros accedemos de la posición que cada uno adopta frente a esto que cambió. Algo cambió y cada uno tiene una vivencia distinta. Entonces, como siempre hacemos de etapa uno, lo primero que hacemos es rastrear el ciclo. Entonces, en ese momento que no se encuentran, en ese momento que te pones a pensar, yo tengo ganas y ella ya no, o ella se transformó en asexual, ¿qué te sucede? Y ahí empezamos a rastrear, ¿no? Y ahí empezamos a entender la posición de cada uno, teniendo en cuenta que lo que se juega, digamos, ahí muchas veces tiene que ver con, digamos, vivencias muy vulnerables en relación a la sexualidad, ¿sí? Como es, ya no me desea, soy importante para el otro, me sigue eligiendo, sigo siendo un hombre para ella, sigo siendo una mujer para él, ¿no? Porque esto de transformarse en asexual, que incluso hay situaciones donde realmente se elige la asexualidad, ¿sí? Bueno, ¿qué le pasa al otro con eso también, ¿no? Entonces, ahí es donde por ahí desde un terreno
que podríamos decir, bueno, a ver, ¿pero qué hacemos? ¿La ayudamos a ella a estimular? ¿Van a un sexólogo para que le den técnicas de aumentamos, tomamos una pastilla? No importa la estrategia que tomemos después, el tema es lo que se nos mueve. Y ahí estamos nosotros como terapeutas para hablar de lo vulnerable que se juega en la sexualidad, ¿no? Entonces, después, ¿qué hacemos con eso? Si con eso tomamos esto, una postura, digamos, más de estrategia por ahí, digamos, más activa y nos ponemos, digamos, más demandantes o nos enojamos con el otro, ¿no? Digamos, una postura más perseguidora en el sentido clásico de la posición del perseguidor, o una postura más evitativa, digamos, o digamos, digamos, o esto, digamos, va moviéndose, digamos, de posición, esto hace a las estrategias que cada uno usó. Y ahí es donde se entremezcla un poco las estrategias de apego con el abordaje de lo sexual. Pero lo que me parece importante es tener en cuenta, como decíamos en la charla pasada, digamos que si bien el cuerpo está amplificando todo lo que nosotros podemos explorar, no olvidarnos que debajo de eso que se explora, como vos bien decís, Jimé, lo hormonal, el qué momento de etapa de la vida están, lo cultural, digamos, digamos, todo lo que, del cómo se ven a sí mismos en el cuerpo, por algún efecto, a veces no solamente de la edad, digamos, sino por alguna vivencia particular, una operación, ¿no? Digamos, obviamente no nos tenemos que olvidar de todo eso cuando exploramos la sexualidad para ver cómo se vive, sabiendo que la mirada del apego, digamos, nos da esa otra parte para entender cómo el ser elegido, el ser deseable, ¿sí? El sentirme, digamos, el sentirme cerca del otro, ¿no? El sentirme, digamos, que el otro puede acercarse a mí, ¿sí? Y el sentir que el otro me habilita a ser yo también en mi expresión, digamos, de deseo, es un mundo vulnerable que le da como otro contenido a lo que podemos trabajar biológicamente o sexualmente hablando, ¿no? Entonces, em, eso es un poco, digamos, lo que yo quería como repasar un poco con ustedes, ¿no? Digamos, cómo se da esa búsqueda de confirmación, ¿sí? Y se juegan esas preguntas no solamente de si estás ahí para mí, sino en lo sexual también se juega si él todavía me querés, si soy deseable, ¿no? Si puedo confiar en vos, si puedo abrirme a vos, ¿no? Si soy importante, si te gusto, ¿no? Y por otro lado, y ahí voy con vos, Katy, todos estos temores, ¿sí? El temor al rechazo, ¿sí? El temor a no ser suficiente, el miedo a perder la autonomía, ¿no? Digamos, ¿quién define el cómo, ¿no? El miedo a ser usado, ¿no? Es una cuestión funcional, tenés que, ¿no? Tenés que tener sexo conmigo y descargarte conmigo y ya está, y tengo que servir para eso, ¿no? Entonces, todos estos anhelos, digamos, y estos temores también organizan los ciclos en lo sexual y creo que merecen como un capítulo más, ¿no? Katy. Y un poquito resumiendo era, en esta parte del encuentro sexual de una pareja, que puede ser coital o puede ser simplemente un encuentro sexual de contacto físico y relacional a nivel, digamos, amoroso, tenemos como Ujú, dos grandes temas importantes. Uno es esta parte, digamos, biológica, fisiológica, que cambia, muta, no sé, tiene sus etapas, ciclos dentro del mismo mes y tal. Y esto a veces es lo que, si bien el ciclo de la vida biológicamente tiene una ruta, a veces es ahí justamente que se activa nuestro ciclo vincular más básico, más nuestro, ¿no? Que no se activó nunca de pronto, ¿no? Que eso es lo que escuchaba un poquito ujú, con lo que decía Jimena. De repente no, se llevaban súper bien y llega una etapa de la vida en que, fíjate, para uno no es problema en absoluto no tener ganas. Y está bien, lo quieres igual y te funciona muy bien, pero para el otro eso significa algo. ujú, Como puede ser también el escenario donde ninguno de los dos quiere y está bien. ujú.
seguimos siendo, y ahí fíjate, podría decir, bueno, no tenemos relaciones, no, bueno, una vez al mes, una vez al año, pero estamos felices. Y Ujú, ahí no hay un ciclo. Entonces, es la pareja la que determina cuándo existe ese ciclo y en qué momento, cuando alguien siente lo que siente, ¿no? Y ahí aparecen las estrategias. Cuéntanos un poquito ujú. más de estos terrenos. Sí, estas estrategias aparecen justamente en las diferencias. Otra de las diferencias dentro de lo que vos decías, digamos, y de lo que traía Jime, a veces ni siquiera tiene que ver con la evolución, digamos, sino con momentos donde aparece la desigualdad en el deseo, ¿no? Yo quiero más que vos, ¿por qué siempre quiero, por qué siempre soy yo el que tengo que iniciar, ¿no? Esto del deseo responsivo y el deseo de iniciación, ¿no? Entonces, a ver, sabemos que esto sucede. El tema es cómo hacemos para ir, digamos, a entender cómo se conecta eso en esta pareja, eso en esta interacción. ¿Qué le pasa a cada uno? O sea, lo que nos aporta nuestro modelo, digamos, de trabajo es entender la posición que cada uno adopta, posición en el ciclo me refiero, digamos, y qué estrategias va utilizando cada uno en relación a esa diferencia que nos empieza a amenazar estas preguntas vulnerables que están por debajo, ¿no? Porque si yo deseo más, no es un problema. El problema de desear más es que cuando yo te lo expreso, empiezo a preguntarme, uy, ¿será mucho? ¿Seré mucho para él? ¿No? ¿Me va a rechazar? ¿Voy a entrar en la frustración? Y ahí entramos en el ciclo. Si yo deseo mucho, le muestro mucho al otro y el otro me responde y seguimos la danza, como vos decías, Katy, no hay ciclo. Y ahí adelante. Lo mismo a la inversa. No quiero más. Ya está. ¿No? Digamos, no. Dormamos cucharita y ya está. Bueno, pero ¿qué le pasa al otro? El otro está en la misma sintonía, o sea, si están sintonizados en el mismo nivel de deseo y ubican la sexualidad en otro plano, no hay ciclo. Entonces, el tema que a nosotros nos llega siempre es cuando hay algo en relación al ciclo, o al menos cuando exploramos y encontramos un ciclo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que cuando hay ciclo, y esto todos ustedes que están acá lo saben, digamos, está en amenaza la conexión, ¿no? Decimos en relación al apego, ¿sí? Vas a estar ahí para mí, pero también decimos en relación a lo sexual. Y ahí tenemos que, digamos, como me parece como quedarnos saboreando mucho más, digamos, todo lo que se juega en lo sexual, porque preguntar sobre la vivencia de lo sexual a veces es mucho más vulnerable, porque no tenemos tanto ejercicio. ¿No? Esto de preguntar, digamos, o de tener más presente cómo reflejar un me siento no deseado, cómo reflejar un me siento inhibido, siento que tengo un deseo tan grande y que no va con esta pareja mía, digamos, y entonces, ¿qué hago con eso? Son vivencias muy vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar a que esto emerja para poder llegar a la autenticidad que necesitamos? ¿No? Y que sabemos que hace a una conexión segura, digamos, y a la aceptación del otro, ¿no? También es como, es un terreno también muy, muy rico que tenemos de acceso, ¿no? Digamos, a esa conexión, a ese mayor desarrollo, a esa mayor autenticidad, ¿no? Y no nos olvidemos que el cuerpo funciona y el deseo aparece cuando hay un vínculo seguro, ¿no? Y si sabemos que para la sexología, digamos, necesitamos hablar con asertividad en relación a lo que vivimos, a nuestro cuerpo, para guiar al otro, ¿no? A esa búsqueda de placer, cuánto más tenemos que, ¿no? Sacar las barreras que nos bloquean en esa conexión, ¿no? Digamos, que nos bloquean a la posibilidad de comunicarnos con claridad con el otro, ¿no? Silvi, y me surge una pregunta un poco loca que me ha pasado también en consulta. Hay personas que vienen con un ciclo muy activado en la parte relacional y tal, y les preguntas por la sexualidad y ahí todo va de maravillas. Y ahí es donde se Ujú. entienden. O sea, en todo lo demás no se entienden, pero ahí sí. ¿Cómo es Ok, eso? tan opuesto, yo le pondría signo de pregunta, pero sí sucede, ¿sí? Y ahí en ese campo nosotros tenemos
un campo donde sí se conectan bien, que tenemos una riqueza enorme para explorar y para ver qué es lo que se traba en el otro campo, ¿sí? Porque qué es lo que se confirma ahí de que yo estoy ahí para el otro, cuál es la parte que yo recibo del otro, ¿no? Digamos, si yo puedo, digamos, darle lugar a que el otro es súper expresivo y yo disfruto de esa expresividad y por ahí después en otro plano se me vuelve demasiado, ¿sí? Pero ahí hay una vivencia de confirmación, ¿sí? Hay una vivencia de, me siento aceptada, digamos, como soy, me siento elegida, ¿sí? Y yo te puedo, digamos, devolver eso, digamos, porque eh, acepto que por ahí, digamos, vos seas, digamos, no sé, que seas más pasivo o que sea, no sé, o que tengas otro tiempo. Digo, hay una, digamos, muchas veces las posiciones en el ciclo cambian, digamos, las posiciones en la interacción son de evitador, perseguidor, y digamos, y en lo sexual se invierten los roles, ¿no? Entonces, explorar esa vivencia y enriquecer, digamos, lo que nos sucede y darle la importancia que tiene, digamos, que en este plano vivimos esto en la interacción con el otro, también ayuda a que nos desescalemos y hasta darle esa valoración de, bueno, de esa manera sí nos conectamos bien. Entonces, es una manera de detenernos, de conectar. Miren el ejemplo del contacto físico, de la conexión en el apego. Digamos, Es una tenemos imagen preciosa. precioso, precioso. Ultra. Felicidades, ¿No? Chiro. Gracias. Un Pero memo tendrías más, que estar Luli. acá, tendríamos que ser presencial, así te la agarramos y te la apretamos un poco. Sí, tan linda. Y para cerrar esa pregunta, Katy, me parece importante también tener en cuenta que muchas veces el deseo se enriquece, el deseo sexual se enriquece por una conexión emocional segura, esa que nosotros llamamos de momento Hollywood, ¿sí? Esa conexión emocional muchas veces genera un despertar del deseo, ¿sí? Y muchas veces una buena conexión sexual también permite un campo vulnerable emocional que nos permite abordar otras cuestiones. Entonces, me parece que es importante también identificar no solamente que las posiciones pueden cambiar y podemos tener vivencias distintas, sino que una puede estar muy bien y nos amplifica la otra, u otra puede estar muy bien en ese plano y también nos permite ir explorando lo sexual, ¿no? ¿Cómo Eh, hacemos, cómo ¿Qué hacemos más? un abordaje cuando una pareja... Vale, las parejas a veces no llegan diciendo que tienen un ciclo sexual negativo, o sea, eso ni lo tocan, o sea, van por otra cosa, o sea, van porque tienen problemas en lo económico y no saben cómo manejar el presupuesto. ¿Y en qué momento tú empiezas esta pregunta y esta indagación sobre su conexión sexual? Depende de lo activado que esté la pareja, digamos, y depende por qué venga la pareja. O sea, vos estás hablando de las parejas que no hablan de lo sexual, Yes. ¿no? No habla, Ok. no te vas con el tema. Entonces, ¿cómo incluimos? Ajá, A mí me exacto. parece que digamos, primero yo creo que cuando nos damos tiempo a pensar estos temas, empezamos a abrir nuestras lentes. Es como nos pasa con las emociones, ¿no? O por lo menos en mi experiencia y creo que de varios colegas también, digamos, en la medida en que vamos escuchando temas de sexología, digamos, ya vamos con la pregunta mucho más a mano, ¿no? Y vamos detectando, como decimos nosotros, ¿no? Nuestras puertas de entrada, ¿sí? Nuestras manijas, digamos, de entrada, como dice Ali, digamos, y nos paramos ahí, empezamos a, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se conectan ahí? Digamos, me parece que en principio tenemos que tener presente que es la conexión, digamos, el sistema de apego y el sistema sexual son dos sistemas centrales en la conexión de la pareja, ¿sí? Entonces, en cuanto, digamos, van desplegando, digamos, su conflicto, digamos, obviamente empezamos por la parte que nos traen, ¿sí? Pero después estamos muy atentos, o yo te diría que rápidamente podemos preguntar, bueno, ¿y cómo viven, cómo están viviendo la sexualidad? ¿O cómo esto repercute en la sexualidad? ¿O cómo esto les afecta en el momento de conectarse físicamente? ¿No? En las primeras entrevistas uno siempre pregunta, bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo era ¿no? ¿Cómo era la conexión entre ustedes cuando se conocieron? Y ahí es raro que no aparezca lo sexual.
no digo que vayan a hablar directamente de lo sexual, digamos, hay muchos que no hablan de lo sexual, pero sí, bueno, una mirada, ¿no? Digamos, era muy afectiva, estaban muy en los detalles, porque hay algo que es importante también, y eso por ahí lo podemos dejar para otra charla, es cómo empezamos a partir del cortejo y cómo el cortejo en las relaciones a largo plazo se diluye. Nos olvidamos del cortejo, ¿no? Entonces, si bien hay muchas parejas que ahora están pensando en la emocionalidad, digamos, en cómo están, cómo se vive la seguridad en el vínculo, eh, hay que ayudarles también a pensar, digamos, que el cortejo es otra parte como del invitar al otro, ¿no? No solamente quiero compartir con vos, que vengas a compartir mi familia o que quiera, digamos, ir a que tengamos una actividad conjunta, sino también te elegí para compartir la sexualidad, ¿no? Entonces, si tenemos presente eso, nos sale mucho más rápido empezar a explorar cómo se ubican en el ciclo, ¿no? Cómo se ubican en lo sexual y si hay ciclo en lo sexual, ¿no? Y si no hay ciclo en lo sexual, bienvenido, porque también podemos potenciar el vínculo desde ahí, ¿no? Y qué más sueñan, y por ahí podemos rastrear anhelos, digamos, o temores profundos en relación a eso, ¿no? Se puede hacer una pregunta, sí, ¿dónde estás, Ah, acá estás. Sí, Hola esta Silvi, pregunta hola y a creo que se nos, todas. se nos va acabando el tiempo. Dale, Ah, bueno, bueno. Bueno, nada, dale, dale, simplemente no. quería saber si es útil o se puede usar como explorar la historia también de la sexualidad, en el sentido de ver cómo esto puede estar influyendo en el MOI de esa persona también, ¿no? Me parece, nada, eso, una pregunta. Totalmente. ¿Cuál es tu mirada? Es súper importante, digamos, cuando la consulta es por sexualidad, digamos, una consulta más, digamos, que tiene un contenido más sexológico, la historia sexual es la más importante, ¿sí? Si es en pareja, la historia de cada uno, porque la historia no solamente nos da lo que tiene que ver con el MOI, digamos, y cómo aprendimos a vivir la sexualidad, sino, digamos, lo que significa, digamos, el desarrollo, digamos, cómo viví yo mi desarrollo, ¿sí? Nos da un montón de elementos en relación a lo cultural, ¿sí? En relación a los mandatos, en relación a todo lo que obviamente influye en el MOI, pero también, digamos, lo que estructura, digamos, de lo que se está moviendo también en relación a la pareja con la que estoy, Claro, ¿no? porque Digamos, posiblemente esto en el ciclo pueda dispararse, ¿no? Si yo tuve una totalmente. experiencia, digo, puede aparecer ahí algo Y ahí conectado. sí, digamos, si empezamos desde el ciclo, digamos, porque vos preguntabas si se puede preguntar la historia, obviamente la historia es una entrevista en sí, la historia sexual, ¿no? Digamos que no siempre tiene que ver con la historia de apego. Puede estar ligado, puede no. También es importantísimo saber si hay traumas sexuales, obviamente, si vamos a trabajar con ese tema. Entonces, ese es en sí, pero lo que vos estás trayendo, que conecta más con esto que estamos charlando hoy, que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el modelo, es cuando, cuando yo te pregunto, digamos, cómo te ves a vos mismo en ese momento, o qué te decís sobre vos en ese momento, ¿no? Digamos, ahí aparece mucho el MOI, ¿no? Aparece mucho lo que aprendí y cómo eso, ¿no? Esto, lo que dice Nagoski de los permisos, ¿no? Digamos, como nos bloqueamos, digamos, los frenos o los aceleradores, ¿no? Digamos, cómo me permito o qué es lo que se me juega ahí, digamos, desde mi parte, por ahí, de muy y cognitiva, digamos, de los mandatos, de miles de cuestiones, ¿no? Educativas, este, y bueno, y esa parte es otra parte que influye muchísimo, ¿no? Y ni hablar cuando después eso lo unimos con otro mundo, ¿no? Con el mundo del otro, digamos, de cómo vivió el otro y cómo negociamos en ese aspecto también, ¿no? Da para mucho, da para mucho. Y, y no, Gracias. y no tenemos mucho tiempo, pero ya, ya Ya nos vamos. estamos cerrando. Pero hay Sí. una cosa con la que sí me quisiera quedar de esto que dices, ¿no? A veces las parejas vienen con un ciclo activado, que es lo que nos traen, donde tienen una posición y de repente en la parte sexual la posición se invierte, ¿no? Ujú.
¿no? Que también es como bien interesante, porque puede venir uno digamos, que no quiere saber nada, que quiere evitar el conflicto, qué sé yo, pero en lo sexual busca mucho a la pareja y está atrás. Y ahí la persona no Ujú, quiere, porque si no me conecto en lo emocional, ¿por qué quieres en la cama? ¿No? claro. Y ahí es Y cuando ahí arranca el ciclo, y ahí arranca el ciclo, ¿no? Es como un espejo. claro. Y ahí arranca el ciclo y me parece que eso lo podemos pensar claramente, digamos, como ciclo, ¿no? Digamos, es porque empiezo a digamos, esto que decimos que cuando nos ponemos defensivos, "Ay, porque me querés acá y solamente en la cama, ¿no? Porque me querés solo ahí". Eh, y en realidad, digamos, puede ser que el otro tenga ese modo de conexión para llegar a lo emocional, ¿no? Digamos. Entonces, empezar como a entender, digamos, qué es lo que leo yo, digamos, cómo las señales ya no son tan claras del acudir y el responder, ¿no? Puedo recibir la invitación, pero no me animo a responder porque si es solo esto y a mí me interesa lo otro, entonces no, ¿no? Y empieza a haber como todo un disquito que puede estar alimentado también, digamos, por el MOI y por todas las, digamos, por experiencias de amenaza de apego, ¿sí? Pero también puede estar alimentado por esto de cómo vive cada uno, ¿no? La sexualidad y qué se le juega en la pregunta de, ¿estás ahí para mí, digamos, pero en la intimidad sexual, ¿no? ¿Me aceptás tal cual soy? ¿Me elegís tal cual soy? ¿Te gusta como soy? ¿No? ¿Te genero, te genero placer, digamos, ¿no? Digamos, ¿te sentís exigido a una determinada, digamos, determinado rendimiento? Todas estas son, y hay miles de más, ¿no? Miles de preguntas que se juegan en ese momento de interacción, en esa pequeña pregunta de, ¿solamente querés esto de mí? Claro, y ahí está esa pequeña gran pregunta, ¿no? Que tú decías la vez pasada, es como, qué significa que te diga que no en ese momento? ¿Qué significa? O sea, que, ¿no? Probablemente es una pregunta que no nos hacemos, o sea, que en ese momento la persona no sea, simplemente siente y punto, y se calla Ujú, o reacciona. total. ¿No? Y es algo que no se detiene o no nos detenemos a pensar. ¿Qué siento cuando, no sé, qué significa el sexo para mí? ¿Qué significa la sexualidad? ¿Qué significa el contacto? Por eso yo creo que tenemos una gran bendición de haber aprendido este modelo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el rastreo del ciclo, bien amplio, si nos metemos con esto, tenemos un montón, un montón de piolitas para empezar a amplificar la conexión, ¿sí? Y estoy hablando solamente de destrabar la conexión sexual, no estoy hablando de ampliar el potencial erótico, que podría ser otro campo, ¿sí? Cuando podemos encontrar una pareja que dicen queremos mejorar nuestra sexualidad y están los dos alineados en eso. Ahí tenemos otro campo para trabajar. Pero simplemente cuando hay estas pequeñas diferencias, cuando se juegan nuestros cuando se juegan nuestros temores, cuando se juegan nuestros deseos, nuestros anhelos de apego, digamos, en relación a cómo me vivo sexualmente, digamos, ahí tenemos un montón para enriquecer la relación, ¿no? Y entonces ahí podríamos empezar. Esa podría ser la primera pregunta cuando se comienza a abrir, ¿no? ¿Y qué significa para ti esto? ¿No? Es como un rastreo de ciclo, pero con esta claridad de que la propia persona se dé una respuesta que nunca se imaginó darse, o hacerse una Claro, pregunta que nunca se imaginó hacerse, y que el otro pueda totalmente. escucharlo, ¿no? Ah, ¿significa esto? Pero no, no significa, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Y eso es quizá, y con esto cerramos, porque también lo dijiste la sesión pasada, es una de las preguntas que nunca se hacen. Sobre la sexualidad muy poco se habla, incluso en las propias parejas, ¿no? Total, total. Y habilitarlos a eso, ¿no? Digamos, en la medida que nosotros nos habilitamos a tener ese tema presente, a hacerlo circular con naturalidad, a darle esa entidad, digamos, que tiene, digamos, el sistema sexual en la pareja, habilitamos mucho más, ¿no? A la experiencia de estar compartiendo entre ellos y darle la importancia que tiene, ¿no? De todo esto que queda guardado, que no le dije a mi pareja cómo me sentí, que empieza como a generar un campo, digamos, como de cuidado y de hoy, no, acá, por acá no voy, ¿no? Sí, Y ni hablar si lo exactamente. complejizamos con lo que traía Jimé, de las etapas que nos van desafiando, ¿no?
Claro. y nos van poniendo en posiciones nuevas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Silvina, me encanta No, un tenerte placer. acá Vamos a seguir siempre. ampliando todo esto. Gracias a Vamos a todos. seguir Vamos a, ya, ampliando. sí, sí, vamos a seguir y el próximo mes nos volvemos a encontrar.